analiza el yodo radioactivo del paciente. ¿Qué consideración o qué cuidados hay que tener? Pues que el yodo radioactivo, o sea que el paciente queda emitiendo ¿qué? Radiación. Entonces, cuando al paciente se le va a administrar el yodo 131, el paciente hay que hospitalizarlo. No porque sea grave, sino para aislar al paciente, para que de pronto la familia de él no capte esa radiación. ¿Cierto, ¿Es señor? utilizado para radioterapia? ¿Cómo? ¿Es utilizado para radioterapia o no? ¿Que este? Terapia para medicina nuclear. Sí, sí. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, tanto el yodo inorgánico como el yodo radioactivo es ya en la fase, digamos por así decirlo, sin que se malinterprete, la fase terminal de la enfermedad, o sea, en la fase avanzada, cuando ya el médico ve que le ha administrado al paciente metimazol o carbimazol y propiontiuracilo, le ha subido dosis y las cifras de las hormonas tiroideas del paciente siguen altas. Entonces, ahí ya toca hacer la tiroidectomía, ¿sí? Entonces, antes de hacer la tiroidectomía, le hago yodo inorgánico. O no lo voy a operar, sino que le voy a quemar la glándula tiroides. Entonces le doy el yodo radioactivo. ¿Qué particularidad tienen los dos casos? O sea, le voy a quitar la tiroides al paciente o le voy a quemar la tiroides. ¿Qué creen ustedes que pase después? Que no va a tener tiroides el paciente. Entonces, de tener las cifras de hormonas tiroideas acá, van a ir ¿qué? Y llega un momento en que ¿qué? Que no tiene hormonas tiroideas, entonces me toca administrarle medicamentos que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿sí? Hola. Dime. ¿El cuadro clínico? Anamnesis. ¿Sí? La anamnesis. Los antecedentes del paciente. Evolución de la enfermedad. ¿Sí? Y ya viene, digamos que la parte de cuando hablamos de la entonces eso, entonces a un paciente que ya sea o que yo le quite la tiroides o que se le queme la tiroides, tengo un paciente que era ¿qué? Hiper. Y con el tiempo el paciente se me va a volver ¿qué? Hipotiroideo. Entonces, después de un tiempo, ¿cuánto? Pues todo depende de cada paciente. Tendré que darle un poquito para atrás. No, no, todo bien. Otros tratamientos coadyuvantes, ¿cierto? La dexametasona, que es un corticoide. La dexametasona se usa mucho para manejar la crisis hipertiroidea. Cuando los síntomas del paciente del hipertiroidismo están como muy exacerbados, entonces se le administra dexametasona, que es un corticoide que ayuda a desinflamar y fuera de eso regula un poquito también la producción de hormonas tiroideas. Los betabloqueadores lo mismo, también se usan para las crisis hipertiroideas. Y la tiroidectomía, que ya lo habíamos hablado. ¿Cuándo se hace una tiroidectomía? Primero, cuando los medicamentos antitiroideos no funcionan, que ya les decía, metimazol, carbimazol, propiontiuracilo no funcionan. Cuando el bocio del paciente es muy grande, ¿sí? Y de pronto está comprimiendo estructuras, esófago, carótida, ¿sí? O cuando el médico sospecha de un cáncer, se hace la tiroidectomía, ¿correcto? Bueno. Pregunta sobre... Digamos, y si la mujer queda embarazada, ¿puede seguir tomando? Tiene que seguir tomando porque si no se le descompensa la tiroides y puede afectar al bebé. Simplemente que la mamá es hipertiroidea y el niño va a ser ¿qué? Hipo. Porque acuérdense que los medicamentos en un hipertiroidismo frenan la actividad de la tiroides. Entonces también, no solamente en la mamá, sino también en el bebé. Entonces el niño va a quedar con hipo. ¿Sí? Bueno, pasemos ahora al hipotiroidismo. Entonces aquí es todo lo contrario. Aquí la actividad o se caracteriza porque va a haber una baja producción de hormonas tiroideas. Va a haber una baja producción de hormonas tiroideas. ¿Sí? Perdón, un momentico. A ver qué pasó si autorizaron a este chico.
Sí, me parece. Entonces, recordemos lo que tú comentabas. Mamá hipertiroidea, niño con cretinismo. Acuérdense que el cretinismo es el hipotiroidismo congénito. Pregunta de parcial de patología. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les decía? Mira, cuando las novias le digan cretino, usted es un cretino, le están diciendo retardado mental, le están diciendo retardado en el crecimiento, le están diciendo que todo lo tiene pequeño. Todo lo tiene retardado en crecimiento. Ok, muy bien. Entonces, en estos pacientes que la tiroides no está produciendo la suficiente cantidad de hormonas tiroideas, ¿qué hay que darles? Hormonas tiroideas. Entonces le doy, dependiendo el paciente, aunque pues digamos que nosotros manejamos mucho la levotiroxina, ¿sí? Digamos que la levotiroxina es el que más utilizamos, es una de las hormonas tiroideas más potentes, muy bien, muy buena, o sea, da buen resultado, pero podemos también utilizar otras, ¿no? La tiroglobulina, el T3 sintético, el T4 sintético y la triodotironina. Vuelvo a repetir. Yo veo la mayoría de los internistas y la mayoría de los endocrinólogos que lo primero que mandan es la levotiroxina y el paciente súper controlado durante prácticamente que toda la vida, ¿sí? Son muy buenos en este medicamento. Este es el que más se usa, la levotiroxina. Ahora, de todos estos medicamentos existen diferentes concentraciones, de 0.05 microgramos, de 0.25 y así sucesivamente, pues dependiendo qué tan bajo tenga el T4 el paciente, entonces se le mira qué concentración de levotiroxina se le va a dar al paciente. ¿Listo? Algo muy importante es que quizás los pacientes, claro, porque el paciente pues, digamos, conoce de muchas enfermedades y el paciente piensa que ya con la levotiroxina se va a curar. No, no se va a curar, es lo primero que hay que decirle al paciente. Se le controla, pero en el momento que usted deje de tomar o el metimazol para hiper, o la levo, o cualquiera de estas para hipo, se le va a descompensar la glándula tiroides y vuelve y juega, o se le disparan o se le bajan más de lo normal, ¿no? Entonces, ahí vienen las diferentes crisis. Entonces, hay que por eso decirle al paciente esta partecita, ¿no? Que el tratamiento prácticamente va a durar toda la vida, lo que tú decías. Y eso a veces, y el semestre pasado yo les decía a ustedes, se está diagnosticando mucho hiper en mujeres jóvenes. ¿Y se acuerdan por qué? Que yo les pregunté a ustedes en la clase. Las tintas de cabello. Los tintes. Eso es una base de yodo, señor. Profe, bueno, tiene más o menos que la pregunta es más como por mi disposición. Es que pues también en las tendencias de acromegalia me parecía que las mujeres también tenían mucha más que los hombres. ¿Cómo? Lo pregunto por, bueno, por mi disposición. A mí me tocó exponer sobre acromegalia, pues. El estudio dice ¿En que qué clase? en patología. Patología radiológica. Entonces exponen casos en que le da más a las mujeres que a los hombres. La acromegalia, acuérdense que la acromegalia es un aumento de la hormona del crecimiento, pero el paciente ya desarrollado, en donde se han cerrado los cartílagos epifisiarios. ¿Por qué las mujeres son más propensas? Les soy honesto, no sabría decirle, pero dejen. ¿Para cuándo tienen la exposición? Para la próxima semana. Déjeme, yo como esta noche estoy de turno, yo leo. Y me averigua mañana, pasado mañana, cuando venga nuevamente. Porque no sabría decirle, o sea, al contrario, la mayoría de pacientes que yo he visto por ahí en el hospital son hombres, con acromegálicos, son hombres, no mujeres, ¿sí? Les soy honesto, yo hasta el momento no he visto una mujer acromegálica. Lo que he visto es una mujer acondroplásica o con enanismo, eso sí, es más en las mujeres, eso sí. Pero lo contrario, la acromegalia no. Pero déjenme, yo como estoy esta noche de turno, yo leo y le averiguo a ver por qué la causa. ¿La levotiroxina suele ser, digamos, una misma dosis todo o puede variar? No, hay que, dependiendo las cifras, a los pacientes con tiroides, ya sea hiper o hipo, en tratamiento farmacológico,
hay que estarlos haciéndoles pruebas de hormonas por ahí cada 3 meses para ir haciendo ajustes de dosis. Puede ser que en algunas ocasiones nos toque aumentarle la dosis, o puede ser que nos toque bajarle la dosis, o lo contrario, en el hiperermitinazol lo mismo, que de pronto le toca uno subirle porque están todavía alticos los niveles de hormonas tiroideas, o por el contrario, ya las he bajado mucho, entonces me toque bajarle un poquito la dosis al medicamento para que suban un poquitito los niveles de hormonas. ¿Sí? Entonces, eso sí, acuérdense que para estas enfermedades que vimos hoy, diabetes, tiroides, no puedo estandarizar dosis. No puedo decirle 25 microgramos cada 8 horas. No puedo, porque eso ya depende de cada paciente. Algunos pacientes utilizan 75 microgramos de levotiroxina y hay otros que necesitan solo 25 microgramos de levotiroxina. Yo tengo 75 lunes a viernes, fin de semana, sí. Era mi punto, si siempre se manejaba, digamos, la misma dosis todos los días. Para bajar los niveles, porque es que los niveles con esa dosis que ella tiene relativamente altica, los niveles de medicamento pueden estar muy altos. Entonces, al dejar ella 2 días de consumir, bajan los niveles, pero quedan en niveles séricos plasmáticos, o sea, en niveles funcionales, en niveles farmacológicos, para evitarle de pronto que aparezcan efectos secundarios, para disminuir el riesgo que aparezcan los efectos secundarios de la levotiroxina a dosis relativamente altas. Sí. Profe, ¿algún otro mecanismo de acción con respecto a estos medicamentos o solamente? No, tiene más mecanismos de acción, pero acuérdense lo que yo les dije el día de la inducción. Vamos a utilizar el mecanismo de acción primordial, principal. Estamos hablando de tiroides, entonces solamente les voy a hablar del mecanismo de acción de tiroides, nada más. Pero tienen otros mecanismos de acción, que esos otros mecanismos de acción no son tan potentes para otras patologías, por así decirlo, ya es diferente. ¿Sí? Bueno, listo chicos, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Bueno, dejamos ahí.